Hoy a sala tererema. Ahí está Yansan. Que se lleve todo lo malo con su viento y traiga todo lo bueno. Ahí le voy a poner un poquito a Yansan. Una santa muy grande, muy poderosa. Que la bendición de Yansan nos acompañe a todos. Nos traiga mucha firmeza. H, bendiciones, que la bendición de hoy ya nos alcance todos los días, que ya con su viento se ve todo lo malo, traiga todo lo bueno. Recuerden, como siempre les digo, señores, mucha amabilidad, mucha tranquilidad, mucha paz, mucha firmeza. Recuerden que la envidia es el sentimiento más malo de la humanidad. Señores, acuérdense que ser envidioso, yo siempre le digo esto a mis amigos, esta es la palabra y es lo peor de un ser humano. H. Roberto de Castro, bendiciones, Boris Boya. Bien, la envidia, señores, como yo siempre digo en mis transmisiones, es un sentimiento feo. Esto es algo que no se debe sentir. La persona que siente envidia no vive. Yo siempre digo esto para todas aquellas personas que tienen este mal sentimiento en el corazón. Traten de sacarlo. ¿Entienden? Esto es algo feo, es algo que no nos deja vivir, es algo que no nos deja prosperar, no nos deja ser feliz. Saquen todo lo malo, lo negativo de su corazón y de su mente. Siempre que puedan darle la mano a alguien, désela. Siempre que puedan ayudar a alguien, háganlo. Siempre que puedan entregar lo mejor de ustedes, háganlo. Que si esa persona no se los agradece, ahí arriba está los dumales, arriba está Dios y su ángel de la guarda, ya sea espiritual, santoral, que nos los va a agradecer. Nunca piensen que van a hacer algo por alguien esperando nada a cambio. Ay, Dios mío. Otra vez. Los pulso en la mano derecha. Nunca piensen que van a hacer algo esperando, o sea, nunca hagan nada esperando algo a cambio. Háganlo todo siempre con el corazón. Que siempre va a venir alguien que nos lo va a agradecer. ¿Entienden? Esto es lo que yo quiero transmitirle. Quiero transmitirle cosas bonitas. Yo no sé mucho de religión, no sé la que más sé. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero recuerden que solamente yo no hablo de religión. ¿Entienden? Yo, sinceramente, lo que quiero es que entiendan que tiene que haber mucha unificación en el mundo porque hay mucha guerra. Hay muchas personas creando polémica, creando guerra, creando discordia. Y esto es bien feo. Son personas que no progresan, que no avanzan. Y a veces dicen... Ay, Orula, o ay, Changó, o ay, Yemayá, o ay, Batalá. ¿Por qué no me va bien? No me va bien porque soy envidioso, porque soy chismoso, porque estoy metido en todo lo que no me interesa. Señores, cada quien tiene que vivir su vida. Cada quien tiene que vivir su vida. ¿Me entienden? Y cada quien tiene que ser partícipe de su problemática. No tiene nadie que estar pendiente a la vida de nadie, a las cosas de nadie, porque esto es lo que no nos deja avanzar. Ni con 100 santos hechos, ni 200 manos de Orula. Si nosotros no nos concentramos en nosotros, la vida no nos puede ir bien. Como yo siempre les digo, el sentimiento de la palabra envidia es muy fea. Sentirla. Es feo ser una persona arrogante, autosuficiente. Todo eso es la letra del año. Todo eso habla la letra del año. Y siguen las personas cayendo en este tipo de problemas. Y después quieren ir a darle un carnero a Changó y a darle 3 pueblos igual. Si nosotros no nos concentramos en nosotros mismos y ¿entiendes? No nos concentramos en nosotros mismos, perdón. Y no nos ocupamos de las situaciones de nosotros, estamos en lo que no tenemos que estar, la vida no nos puede ir bien.
¿Entiendes? Entonces vamos a dejarnos ya de estar criticando al mundo. Yo veo muchas personas que transmiten y hay veces hay cosas que yo no comparto, pero yo no ofendo a nadie, no le digo malas palabras. ¿Por qué? Porque eso me hace a mí ser una persona arrogante, ser una persona mal educada. Entonces, señores, no hay nada más lindo en la vida que un día atrás del otro. Vamos a tener respeto entre las personas, ya sea por internet. Hay veces la gente piensa, o las personas piensan que porque no se ven las caras aquí, así por ejemplo, yo ahorita estoy transmitiendo, todo el mundo me está viendo a mí, pero yo no puedo verlo a ustedes. Y una persona piensa que porque me está escribiendo algo ahí feo, una mala palabra, ya por eso no me está faltando el respeto. Eso, aunque sea por internet, es una falta de respeto. ¿Entiendes? Hay que respetarse. Porque yo no te estoy viendo a ti, pero todo lo que me acompaña y todo lo que me administra te está viendo que usted es un falta de respeto. Y ese olor de mar y ese Dios que está en el cielo. Entonces vamos a respetarnos. Yo no, a mí, en mi caso, personalmente yo, no me afecta para nada lo que nadie diga, porque yo todos los días de este mundo soy una persona que tengo mucha autoestima. A mí no me la baja ni me la va a bajar nadie en este mundo. Porque yo nací con ella y esto es algo que nació con mi persona. Y me voy a morir así. Porque tengo hecho la dueña del mundo y de Maya. Y todo el mundo sabe cómo somos los hijos de Abuyo. ¿Me entiendes? Pero sí es importante que respeten. Es importante que respeten. Que respeten a los babalaos, que respeten a los santeros, que respeten a los espiritistas, que respeten a las personas que no sean nada religiosos. A todo el mundo, señores. Esto es una lección. Ya olvídense que estoy hablando de religión. Estamos hablando como seres humanos, como personas. Llámense a capítulo, mediten. La falta de respeto conlleva a situaciones feas y desagradables.